Hay dos formas de escribir la palabra conciencia, consciencia y conciencia, simplemente con C. Pero también hay dos definiciones de conciencia, dos conceptos englobados en la misma palabra. Desde el punto de vista filosófico, que es simplemente ese concepto básico que aprendíamos en la escuela, del bien y del mal, pero el otro concepto es el que más nos interesa hoy, el concepto psicológico de la conciencia, el concepto cognitivo, porque la conciencia es un proceso cognitivo por el cual el ser humano percibe y analiza la realidad para determinar de qué se trata la realidad. Cuando una persona no es consciente, sencillamente está disociada de la realidad y eso le puede causar mucho dolor a las familias, a los individuos y sobre todo a la sociedad. Hoy tenemos un invitado muy especial que ha sabido salir de su profesión para tomar otra profesión, la de educador, porque él le toca vivir una situación difícil cada día él se encuentra ante la situación, ante el dolor de la inconsciencia. Doctor Aníbal Filártiga, una persona a quien admiramos muchísimo por toda su trayectoria de médico, embajador, diplomático, decano de la Facultad de Medicina, en fin. Pero lo que más hoy nos llama, doctor Filártiga, bienvenido, es reflexionar con usted sobre lo que significa la palabra conciencia. Así que estamos muy agradecidos que haya podido llegar hasta los estudios de Paraguay TV. Muchas gracias, ministro, y gracias también a los que integran este panel por invitarme. Es una distinción, la tomo con mucha humildad y la tomo en nombre como una distinción para todos mis colaboradores del hospital, que son realmente los que hacen el día a día conmigo en el hospital y todos los logros se deben a ellos. Realmente esta invitación y la posibilidad de hablar de este tema me llenan de satisfacción porque es un canal estatal, es un canal que entre sus premisas justamente está la de educar a la gente y procurar que tengamos un nivel mejor cada día. Doctor, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el resultado de no tener conciencia del peligro, por ejemplo? Y bueno, lamentablemente, y hoy fuera de cámara hablábamos, yo admiro mucho a Albert Camus, el escritor francés, en realidad argelino de nacimiento, pero él expresa una forma que es muy gráfica. Cuanto más reflexionamos sobre el hombre, más extrañamos a los primates, dice él, y realmente hay actitudes del hombre que se asemejan más a la de primates. ¿Por qué? Porque el primate no mide las consecuencias, actúa por inercia y el hombre debería saber las consecuencias y evitarlas. Y sobre todo en lo que a nosotros nos compete, que son mal llamados accidentes, porque si me preguntan cuántos accidentes hay, y a lo mejor el 20% de lo que nosotros estadificamos. ¿Por qué? Porque accidente es caerse de una escalera, un accidente laboral, un accidente automovilístico por una maniobra impensada, etcétera. Accidental, todo debe ser accidental. Sin embargo, nosotros día a día nos enfrentamos a una situación que está lejos de ser accidental, es irresponsabilidad, porque accidente es aquello que uno no puede prevenir y realmente el 70% de las causas de accidentes graves que tenemos son absolutamente prevenibles, porque no usar casco, no usar un chaleco reflectivo, manejar en estado de ebriedad, etcétera, son cosas que
sí o sí van a tener una consecuencia. Y si no la tienen es fortuito, pero no un proceso cerebral, mental, que llega a un feliz final. Es el azar. Muchachos, Cuando hablamos de tomar conciencia, ¿verdad? Y un poco lo que hace que realmente nuestra admiración al trabajo que haces, doctor, se convierte es mucho mayor, ¿verdad? Tomar un poco nuestra misma vida, analizarla, porque tenemos pues un círculo de la comodidad, como se dice, ¿verdad? Que nos va lo que vamos pasando, lo que vamos viviendo, la sociedad nos va encerrando en eso, ¿verdad? Y es muy difícil salir de ahí, ¿sí? Entonces, salir de ese círculo de comodidad en un lugar donde, por ejemplo, donde estás trabajando y decir, bueno, esta es mi responsabilidad, pero yo voy a tomar un poco más allá. Y si tengo que romper un poco ciertas normas, ¿verdad? Pues lo haré, pero para que la gente de alguna manera pueda analizar su situación y ver hasta qué punto está tomando un riesgo, ¿verdad? Con su propia vida y la de su familia. A veces, ¿verdad? Valoramos más mirando a nuestra familia que a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ves eso y cuál sería el camino un poco a seguir en ese, por parte de todos, no solamente aisladamente, sino por parte de todos, como para poder cambiar esa situación, ¿verdad? Positivo. Un periodista muy conocido y de larga trayectoria como es Humberto Rubín, un día me preguntó, yo creí que te ibas a quedar 2 o 3 meses ahí en ese hospital, ¿cómo pudiste cambiar la glamorosa París por el hospital de trauma, que es un quilombo? Así me dijo, perdonen la terminología. Y le dije, lo que pasa es que me enamoré del quilombo y lo otro me es aburrido. Y siempre le digo a mis colaboradores que al final de una larga vida pública, porque ya estoy llegando seguramente al final, encontré el lugar donde pude llenar y satisfacer todas mis expectativas de médico y de ciudadano. No tuve otra oportunidad. Cuando estaba en la embajada era una cuestión protocolar, oficial. Cuando estaba en el decanato de la Facultad de Medicina era una cuestión académica puramente, muy poco nos centrábamos en cuestiones de la sociedad en general y cómo solucionarlas. Y en cambio acá vine y me encontré con si bien no quise aceptar las primeras veces que me pidieron, cuando me pidió Antonio Arbo que le dé una mano y vaya al hospital, con el correr de los días me quedé fascinado porque ahí llenaba mis expectativas de médico por un lado, porque ahí hay que trabajar como médico y si es posible no errar nada, y tengo un equipo maravilloso de héroes ignotos, como yo les llamo, porque chicos de 30, 35 años, 40, que están salvando vida todos los días. Y sin desmerecer ninguna otra institución, es indudable que el Hospital de Trauma se ha convertido en el vértice de la pirámide, en el sentido de que es ahí el lugar donde hay que ir hoy si es que hay un accidente grave. Y esto no es una propaganda, porque al contrario, nos gustaría que venga menos gente, pero es el único lugar del país donde al llegar le va a recibir el cirujano de guardia, el neurocirujano, el clínico, el traumatólogo, el cirujano vascular. En 10 minutos tienen un diagnóstico aproximado de lo que está ocurriendo. Y ahí se toman las decisiones. ¿Y por qué eso es importante? Porque en trauma hay una expresión que dice golden hour. La primera hora es la hora de oro. Lo que se haga ahí va a salvar la vida y lo que se deje de hacer probablemente va a costar la vida. Y a veces uno va a un sanatorio o un hospital
privado y que tiene toda la infraestructura, pero a lo mejor no tiene ahí a los médicos. No es que seamos mejores, sino que estamos en el lugar. Y aparte hay una cuestión de experiencia, ¿no? Que si se repiten 50 veces por día la lección, obviamente todos entran en un estado de excelencia desde el camillero, porque no es solamente hablar del neurocirujano, el camillero que sabe cómo bajarle al herido porque le puede romper la columna, los administrativos que tienen que solucionar todo, la gente de servicio social que tiene que hacer frente a la angustia con que llegan estos pacientes. Este paciente no viene solo, en realidad viene con una sola pertenencia que es su angustia en una mochila y su angustia y su enfermedad, porque generalmente son de escasos recursos la mayoría. Ahora tenemos desde luego ya un grupo importante de gente de alto nivel y poder adquisitivo que prefiere ir al hospital de trauma en primer lugar. Y una vez estabilizados se van a los sanatorios. Pero nuestro folclore hace que ese hospital sea totalmente diferente a todo el resto. Porque ahí viene el herido grave y detrás viene la mamá, la tía, la abuela, la novia, el perro y se instalan en el patio. Se quedan ahí y cuanto más se quedan, más le quieren al que está herido. Y vienen los amigos y todo, y se hacen campamentos, se ensucian, se trancan los baños, etcétera, se satura, pero es algo que en otro lado no se ve. En Europa, ¿Pero qué yo fui médico en hospitales de Francia muchos años y resulta que ahí hay una hora. Inclusive si se muere tu pariente, vos tenés que esperar que sea la hora porque él va a ir a la morgue y ahí le vas a ver, pero a la hora que corresponde, ¿no? Acá es otra cosa. Sí, pero ¿qué tendríamos que hacer? Perdón, ¿qué tendríamos que hacer para que hayan menos pacientes en ese lugar? ¿Verdad? O sea, esa es realmente la problemática que surgió al decir pónganse casco carajo, ¿verdad? O sea, basta, terminemos de... Aníbal está mencionando una de las campañas creativas que salieron desde el hospital de trauma. Yo recuerdo 3: usa casco carajo, no vas a resucitar en Semana Santa y madre hay una sola. No sé si hay más campañas, pero esas me llamaron muchísimo la atención. Y esas fueron fundamentalmente las más emblemáticas, digamos. Marco, ¿querías decir algo? Sí. En base a lo escuchado hasta el momento sobre el tema de conciencia, podemos decir que básicamente entonces habría 2 formas de adquirir conciencia. 1, la reflexión, y 2, el aprendizaje. Por experiencia, que en este caso del trauma es una experiencia muy dura. Por eso, entonces, ¿cuál tiene mayor peso? ¿El aprendizaje o la reflexión? Porque será que nosotros tenemos la capacidad analítica para poder tomar posición en base a algo que se quiere reflexionar al respecto. ¿Será que tenemos? O bien, doctor, el tema del aprendizaje, cuando uno pasa por un mal momento o por una mala situación, automáticamente queda grabado eso en la mente y eso hace lastimosamente que a partir de pasar ese mal momento podamos tomar conciencia. Ese es el problema. Lamentablemente nadie cree que le va a ocurrir a él. Entonces, hasta que le ocurre. Y cuando le ocurre, por lo menos unos meses está asustado y después empieza a otra vez de nuevo. Pero ese es uno de los grandes problemas. Reflexionar por el solo hecho de reflexionar sin haber tenido una experiencia dura, no. Y por otro lado, lo que decíamos acá con el ministro hoy es, si no hay sanciones severas, y cuando hablo de sanciones severas no digo que le den un cachiporrazo, digo que le saquen plata, aunque sea al que no tiene, y si no tiene que se vaya aunque sea 15 días a barrer el hospital, pero alguna sanción tiene que haber, porque ahí recién van a empezar a corregirse las cosas. Después del traumatismo de cráneo lo que más duele es el bolsillo. Y claro. Doctor, ¿cuánto le cuesta al Estado y cuánto le cuesta al ciudadano, a la ciudadanía, a nuestra juventud, la inconsciencia en las calles, desde sus estadísticas?
Son abrumadoras. Hay dos precios. Uno, el precio, hablando de dinero, lo que cuesta, y otro, el precio filosófico, digamos, de lo que corresponde. El precio filosófico es que estamos creando una generación de inválidos. Entre 15 y 40 años, en el mejor momento de su vida laboral, en el momento del ascenso, en el momento de la progresión de los éxitos o alcance de sus metas, se quedan a lo mejor sin un brazo o una pierna, y eso sería lo menos. Se pueden quedar absolutamente inválidos, como le llamamos nosotros, secuelares, sin tener en cuenta el gasto que significa para la familia tener a un ser completamente con vida vegetal en la casa, suponiendo que pueda llevarlo a su casa. El lucro cesante, el que todo, a lo mejor él era el que traía la plata a la casa, y aunque no fuera él, tiene que trabajar toda la familia en función de él, etcétera. Ese es un costo casi incalculable. Hablando de cuánto nos cuesta a los ciudadanos sacar del bolsillo y mantener este flagelo, o mantener las consecuencias desagradables de este flagelo, es alrededor de 100 millones de dólares anuales. ¿Por qué 100 millones de dólares? 35 millones aproximadamente son los que contamos como presupuesto en el hospital de trauma, como un presupuesto básico, ¿verdad? Aparte hay que sumar 25 millones de dólares que el ministerio nos da en equipamientos, por ejemplo, anualmente, mantenimiento, equipos nuevos que generalmente estamos, porque debo decir, somos bastante mimados. Yo no sé si por mi amistad con el ministro, pero no, realmente él es consciente de que nuestro hospital es un hospital vital, ¿no? Entonces, nos dan mucho equipamiento, no estamos en déficit con nadie, el que va ahí tiene prácticamente todo, tenemos lo más moderno. Hay, por ejemplo, resonancia magnética no tenemos, pero tenemos un equipo de hemodinamia para hacer intervenciones sin abrir el abdomen, parar una hemorragia en el hígado, embolizaciones, etcétera, etcétera. Tenemos todo. Aparte de eso hay que contar con la DIVEN. La DIVEN nos da fácilmente 5 o 6 millones de dólares en tornillos y placas que los fracturados necesitan. Nosotros no tenemos eso. Es decir, no teníamos, porque ahora hay un almacén que se está poniendo a punto en el Ministerio de Salud. Con el ministro Antonio Barrios hemos puesto a punto una serie de detalles y tenemos en este momento un almacén de donde vamos a sacar para los que no tengan realmente. Pero todavía eso está siendo preparado y finiquitado en sus detalles, y todos estos años la DIVEN nos ha aportado, es decir, necesitan una prótesis de cadera o una placa o tornillo, le hace la receta el médico con 10 opciones de compra, porque no le ponemos una o no dejamos tampoco al azar, le ponemos ahí 10 de todos los 10 o más, que son todos los representantes de esos materiales, para que no haya direccionamiento, que siempre es posible, ¿no? Posible con su retribución respectiva, ¿no? Entonces, para evitar eso, va al servicio social, le indagan sobre su posibilidad económica, se hace una hoja y con eso le ponemos una firma, le pone el director médico, el doctor Báez, y van a la DIVEN y la DIVEN le aporta son otros 5 o 6 millones. Aparte, perdón, voy a terminar porque me voy a olvidar del presupuesto en total. Hay que tener en cuenta el presupuesto del SEME. SEME es Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias. Cientos de ambulancias, cientos de choferes, cientos de paramédicos, combustible, taller, reparaciones. Es un presupuesto enorme que hay que sumar, porque sin ellos nosotros no podríamos hacer nada.
En este momento yo digo siempre, se abandona una ambulancia en Lambaré con el motor en marcha y sin chofer y media hora después llega de memoria llega al hospital de traumas. Pero ese es el presupuesto directo. Ahora, indirectamente, por la cantidad de gente que queda sin poder trabajar, al Estado paraguayo realmente... Genera pobreza, genera exclusión. Es genera... un drama terrible. ¿Cuántos Terrible. muertos al año? Y en total en accidentes de tránsito hay alrededor de 1.200, 1.300 muertos en el año. Pero nosotros ahí tenemos registrado un número relativamente bajo de muertos. Es decir, esos 1.200 son en el país entero, son datos policiales. Porque, en primer lugar, el 50% de quienes mueren lo hacen en el lugar del accidente. Los que llegan con alguna posibilidad son aquellos que pueden complicarse y morir, pero son generalmente, es un número relativamente bajo con respecto al total de muertos. De cada 100 accidentes en moto, por ejemplo, ¿cuántos llegan sabiendo ustedes por lo menos sin usar casco? Y hace 4 años, cuando empezamos las campañas, hace 5 años, cuando llegué al hospital, teníamos un porcentaje de 86% de que no usaba casco. Es decir, paciente que llega accidentado y que no tenía casco en el momento del accidente. 86%, algunos tenían en el brazo, ¿no? Hoy en Asunción yo creo que estamos entre 40 y 60. Yo con satisfacción veo que en la capital vemos mucha gente que usa casco. Por lo menos ya no es tan chocante como antes, que veía un tipo con casco y quería felicitarle. Ahora la mayoría de los que se ven en el tránsito, y fíjense ustedes, tienen casco. En Asunción. En Asunción. Pero en el Pero interior... en Central, Concepción, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación, es terrible. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, en tu día dichoso, que lo cumpla feliz. ¡Vamos, mi amorcita! Vale, salud. Salud, te quiero, Luz, te quiero, beso. Feliz cumple, que pase bien. Después de salir acá, que se Come. me tía, vamos a chupar algo. Come. Gracias. Por favor, sírvanse. Acá hay sandwichito que yo preparé. Hacerle pues caso a tu novio. Come, papá, no te voy a Ya sé que es feíto, ¿verdad? Pero Hay suficiente para todos. Voy a llamarle a tu tío un ratito, ¿sí? no, es rico, este es igual. Mi reina, mi amor, ¿por qué están tomando tanto? Porque No es tanto, tía, poco es. No piensan salir así, ¿verdad? Por favor. está con el tío responsable. Responsable, vos así he tomado, disculpame, mi Pero a mí reina. no vino mi cumpleaños, mi papá Es ni mi siquiera responsable. apareció. Bueno, Para mi eso amor. está tu tío, mi amor. Para eso está tu tío que viene a participar y colaborar. No, mi vida, vos recién cumplís 17. Y bueno, tengo que festejar como si fuera el último cumpleaños, tía. No podés tomar, mi Vaya, amor. pero No vayan a salir así, te pido por favor, mi rey. No vayas a Hay que sacar así a chapar mi a hija. la antigua. ¿Eso qué? Ya te Vieja pareció a sonada. mi mamá, vos. Encima de mi papá ni siquiera aparece. Mi reina, no vayas a hablar así. Tu mamá se está sacrificando en España por vos. Sí, por eso no favor. está. Gracias a eso te regaló un auto que hasta ahora no entiendo por qué, si tenés 17 recién. Pero está bien, le ayuda a tu Bueno, por papá. lo menos algo tiene que hacer, ya que no está. Por favor, mi amor, les ruego sean conscientes y no salgan así, por favor. Háganme ese favor. No, porque no sos consciente y disfrutar la vida. Sé feliz. Dios mío, no puedo creer que sean así ustedes. No puedo creer. no Salud. puedo creer. Delicioso. ¿Quieres probar? Salud. Buenas noches. Hola. Para eso está cumpleaños y orando. Tu mamá está en España, tu viejo no vino. Te vas con el tío. Encima no viene ni tu papá, que escucha, no. Vamos entonces. Y
Y la llave voy a ir. Pero espera que duerma esa la vieja. Yo no le voy a despertar tu tía. La amargada tu tía que... Sí, voy a ir otra. Ustedes me van a ir a llevar. Ustedes me van a ir a llevar a la casa de una amiguita que tengo por ahí. Entonces ya se van a hacer lo que quieren. Vamos, hay que ir. Y yo entiendo la onda, papá. Yo sé lo que ustedes quieren. Continúa. Antes que me tiren ustedes por ahí, yo les digo. Quieren ir a Acá la ya casa está de mi la amiga. llave. Ya Nos está, vamos. vámonos, dale. Dale, tío, por acá. Por acá, tío. Dale, tío, vamos. Sí. Ambulancia. En el lugar, 3 personas involucradas en el accidente de tránsito. Por fin apareciste, querido cuñadito, ¿eh? Bueno, ¿y Liz dónde está? Y salió, te estuvo esperando toda la noche. Pero yo les dije que iba a llegar un poco más tarde. Jamás me dijo nada esa nena. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde se fue? Pues estoy preocupada, no sé dónde se fue, salieron los 3 borrachos. No puedo creer. Seguramente con ese boludo de tu hermano y otra vez. Y sí, ¿qué querés que haga? Me fui al baño un segundito y de repente me doy la vuelta y no estaban más. ¿Pero por qué le dejaste salir? Pero no les vi. 17 años recién ¿Te tiene. parece que yo le voy a dejar ir? No soy tan inconsciente, Dios mío. Por favor. La mierda, atende tu teléfono. Hola. Sí, soy yo. ¿Qué? Pero ¿y cómo pasó? ¿Dónde ¿Qué está? pasó? ¿En qué hospital? ¿Qué? Bueno, sí, voy enseguida. ¿Quién es? Liz se accidentó. Dios Está en el mío, hospital. que no le pase nada, Dios mío, por favor, que no le pase nada. Mi hermana me va a matar. Vamos. Vamos ya, rápido, por favor. Perdón. Ustedes dos infelices. Miren cómo está mi princesa. ¿Yo qué le digo a mi hermana ahora? Princesa pequeñita, mi amor. Todo por culpa del alcohol. Inconscientes.